General del Estado, convocada para esta fecha. Secretaria General de Acuerdos, proceda y verifique el quórum legal y dé cuenta con los asuntos a analizar y resolver en esta sesión. Por su autorización, presidente, me permite informarle que se encuentran presentes los 5 magistrados integrantes del Pleno, por lo que existe el quórum legal para sesionar y las determinaciones que se tomen serán válidas. Por otra parte, los asuntos enlistados para su análisis y resolución en esta sesión pública son los siguientes. 1. Proyecto de sentencia de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificados con las claves TEN JDC 952-2015, TEN JDC 953-2015, TEN JDC 954-2015 y TEN JDC 955-2015 acumulados, promovidas por Amado Salinas Solache, Ángel Reyes Soto, Daniel Mora Vilés y Samuel Hernández Garduño, respectivamente, y aprobación en su caso. 2. Proyecto de sentencia de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificados con las claves TEN JDC 959-2015 y TEN JDC 960-2015, promovidos por Edgar Castro García y Araceli Estrada Esquivel, respectivamente, y aprobación en su caso. 3. Proyecto de sentencia del procedimiento especial sancionador, identificado con la clave TEN PES 164-2015, promovido por el Partido de la Revolución Democrática, y aprobación en su caso. 4. Proyecto de sentencia del procedimiento especial sancionador, identificado con la clave TEN PES 158-2015, promovido por el Partido de la Revolución Democrática, y aprobación en su caso. Presidente, magistrados, son los asuntos que se han enlistado para esta sesión pública. Gracias, licenciada Vargas Vélez. Está a consideración de este Pleno los asuntos enlistados para esta sesión pública, por lo que en votación económica se consulta si aprueban la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. Aprobado por unanimidad de votos. Secretaria General, continúe con el desarrollo de la sesión. Con mucho gusto, presidente. El primer asunto corresponde al proyecto de sentencia de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 952, 953, 954 y 955 acumulados, y aprobación en su caso. Licenciada Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León, sírvase dar cuenta con el proyecto de sentencia circulado por la ponencia a cargo del magistrado Rubén Herrera Rodríguez. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo a los expedientes previamente señalados. En primer lugar, es preciso señalar que los ciudadanos Amado Salinas Solache, Ángel Reyes Soto, Daniel Mora Avilés y Samuel Hernández Garduño, cada uno por su propio derecho y en cuanto aspirantes al cargo de jefe de tenencia de San Miguel Chichimequilla, perteneciente al municipio de Zitácuaro, Michoacán, interpusieron juicios ciudadanos en contra de la omisión del ayuntamiento de aprobar y emitir la convocatoria para elegir jefes de tenencia y encargados del orden para el periodo 2015-2018. Así, a su decir, una ilegal convocatoria emitida por el secretario del ayuntamiento de dicho municipio de 8 de octubre de 2015 y en consecuencia solicita la nulidad del proceso de elección de jefe de tenencia de San Miguel Chichimequillas. En el proyecto de inicio se propone declarar fundados los agravios relacionados con la omisión del ayuntamiento de aprobar y emitir la convocatoria para elegir jefes de tenencia y encargados del orden para el periodo 2015-2018 en base a lo siguiente. Si bien el artículo 62 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán establece textualmente que el secretario del ayuntamiento emitirá la convocatoria para elegir a los jefes de tenencia, sin embargo, a los promoventes les asiste la razón cuando afirman que el tal dispositivo debe ser interpretado de manera integral conforme al sistema normativo constitucional, por lo que, en términos de los artículos 115, fracción segunda de la Constitución Federal, 112, 123, fracción cuarta de la Constitución Local y 11 de la Ley Orgánica Municipal, se considera es facultad del ayuntamiento aprobar y emitir su normativa interna de conformidad con las formalidades de ley, entre las que se encuentran las disposiciones de observancia general y las que aseguran la participación ciudadana y vecinal, como es la convocatoria para elegir jefes de tenencia.
En ese sentido, la ponencia propone una interpretación más extensiva de los derechos político-electorales de ser votado en elecciones democráticas, ello porque la aplicación del principio pro persona constituye la alternativa más amplia y menos restringida de tales derechos, con la finalidad de dotar de certeza tal proceso electivo. Por tanto, se arriba a la conclusión que la emisión de la citada convocatoria por parte del secretario del ayuntamiento no debe de darse por sí sola, sino que debe de emitirse en cumplimiento a la aprobación previa por el ayuntamiento, al considerarse que de conformidad con la Constitución Federal, local y la Ley Orgánica Municipal, es el órgano facultado para discutir y aprobar la referida convocatoria, y el secretario es el conductor por el que se emite y publica. En consecuencia, se propone revocar la convocatoria emitida por el secretario del ayuntamiento el 8 de octubre, por lo que ve exclusivamente a la tenencia de San Miguel Chichimequillas, así como la constancia de mayoría otorgada al ciudadano Vicente Nava Elizalde como jefe de tenencia, y por tanto ordenar al ayuntamiento convoque y lleve a cabo una nueva elección. En base a lo anterior, al advertirse una omisión parcial legislativa y al no existir un procedimiento claro y preciso acerca de los actos que debe llevar a cabo el ayuntamiento para realizar las etapas del proceso electivo de la figura de jefes de tenencia, consecuentemente en el proyecto se proponen los pasos que debe seguir el ayuntamiento de Zitácuaro para tal efecto. Por otra parte, en el proyecto no pasa desapercibida la actuación de la autoridad responsable con relación a la tramitación de los presentes juicios ciudadanos en razón de lo siguiente. Derivado de la presentación de escritos signados por los promoventes en los que se hicieron del conocimiento de este órgano jurisdiccional que la autoridad responsable no realizó el trámite legal de la presentación de los juicios ciudadanos, el magistrado ponente requirió al Ayuntamiento de Zitácuaro para que realizara la tramitación de los juicios, de conformidad a lo previsto en los artículos 23, 24 y 25 de la Ley de Justicia en materia electoral y de participación ciudadana. Así, mediante diversos proveídos formulados por la ponencia, se requirió nuevamente a la autoridad responsable a fin de que remitiera las constancias de trámite de las demandas sin que lo hubiera hecho. Sin embargo, la autoridad responsable, mediante escritos de 22 y 27 de noviembre del año en curso, respectivamente, remitió las resoluciones de desechamiento que recayeron a las demandas presentadas por los ciudadanos Amado Salinas Solache, Ángel Reyes Soto, Daniel Mora Avilés y Samuel Hernández Garduño, dictadas por la Comisión Especial del Ayuntamiento. En esa tesitura, la actuación de la referida Comisión Especial integrada por la regidora Rocío Olivares Hernández, el director Taide González Arias y el secretario del Ayuntamiento Edgar Flores Silva respecto de las resoluciones de desechamiento citadas, esta ponencia estima que exceden los límites que el orden jurídico fija a los ayuntamientos para el ejercicio de sus atribuciones. Consecuentemente, se propone dar vista al Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo respecto de la actuación de la citada regidora del Ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán, para que de así estimarlo actúe en el ámbito de sus atribuciones, y por lo que respecta al director y al secretario del Ayuntamiento, se propone dar vista a la Contraloría Municipal de Zitácuaro de Michoacán de conformidad con la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado de Michoacán y sus municipios y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán del Campo, a fin de que proceda conforme a derecho. Es la cuenta, señores magistrados. Señores magistrados, a su consideración el proyecto de sentencia. Anuncio mi voto particular. Tiene la palabra el magistrado Alejandro Rodríguez. Sí, con su permiso, señor presidente, estimado pleno, quiero manifestar en este momento mi voto particular en contra de la presentación de esta resolución de este juicio ciudadano 952 a 955, básicamente porque me parece que del estudio integral de las demandas se puede obtener que los actos reclamados no constituyen una omisión, pese a que expresamente así se refirió. También observo la intención del actor es poner de manifiesto violaciones procesales de fondo derivadas de la emisión de la convocatoria por el secretario. Resulta también trascendente desde mi punto de vista el hecho de que los actores hayan participado en este procedimiento. Por tanto, desde mi punto de vista se trata de un acto positivo del cual los actores estuvieron en la posibilidad de
de recurrirlo en el momento procesal oportuno. Por tanto, anuncio mi voto y lo presentaré en su oportunidad. Gracias, magistrado. ¿Alguna otra intervención? Magistrado Rubén Herrera, tiene la palabra. Sí, gracias, magistrado presidente. Sí, entiendo que no respeto lo que decía aquí el magistrado Alejandro Rodríguez, que debió de presentarse en el momento pasado oportuno. Entiendo que se refiere a que es extemporáneo el juicio. De ser así, refiero que en el estudio del proyecto se advierte esa causal que hicieron valer los demandados. Sin embargo, también se precisa que además del acta que emite, de la convocatoria que emite el secretario, se está impugnando una omisión del ayuntamiento de emitir esta convocatoria, y en el proyecto se precisa que esa omisión, al ser de tracto sucesivo, la cuestión de la oportunidad de la presentación se salva. Es cuando... ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Al no existir ninguna otra intervención, secretaria general, por favor, tome la votación. Con mucho gusto, presidente. Magistrados, en votación nominal se consulta si aprueban el proyecto de sentencia del que se ha dado cuenta. Magistrado Rubén Herrera Rodríguez. A favor. Magistrado Ignacio Hurtado Gómez. A favor. Magistrado Alejandro Rodríguez Santoyo. En contra con el anuncio que hice de mi voto particular. Magistrado Homero Valdovinos Mercado. Estoy a favor, nada más emito un voto aclaratorio en la parte del proyecto que se invoca el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque considero que con la cita y el estudio que se hace del artículo 35, fracción segunda de la Constitución Federal, es suficiente para resolver el asunto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente José René Olivos Campos. A favor. Presidente, el proyecto ha sido aprobado. Sí, perdón. Tiene la palabra el magistrado Rubén Herrera. Perdón, sí, ya había agotado mi participación, pero me menciona el comentario del magistrado Homero, que ya ha sido reiterada su postura y también la postura del servidor. Nada más en el mismo tema, que la misma Constitución reconoce los tratados como parte integrante del derecho nacional y se citan únicamente de manera complementaria. Continúe, secretario, por favor. Gracias, presidente. Le informo que el proyecto ha sido aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra del magistrado Alejandro Rodríguez Santoyo, quien ha anunciado voto particular, y un voto aclaratorio del magistrado Homero Valdovinos Mercado. En consecuencia, en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 952, 953, 954 y 955 acumulados de 2015, este Pleno resuelve. Primero, es procedente a la pretensión de los actores respecto de la omisión del Ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán, de aprobar y emitir convocatoria para la elección de jefes de tenencia y encargados del orden para el periodo 2015-2018. Segundo, se revoca la convocatoria emitida por el secretario del Ayuntamiento de 8 de octubre de 2015, exclusivamente por cuanto ve a la tenencia de San Miguel Chichimequillas. Tercero, se revoca la constancia de mayoría de José Vicente Nava Elizalde como jefe de tenencia de San Miguel Chichimequillas. Cuarto, se ordena al Ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán, que conforme al procedimiento previsto en la Ley Orgánica Municipal y al considerando sexto de la presente resolución, en un plazo no mayor a 30 días naturales, a partir de que sea notificado el presente fallo, convoque y lleve a cabo nuevas elecciones para elegir jefe de tenencia en la comunidad de San Miguel Chichimequillas. Una vez cumplido lo anterior, informe este tribunal dentro de las 24 horas siguientes. Quinto, se vincula al presidente municipal, a los integrantes del Cabildo, así como al secretario del Ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán, para que de inmediato lleven a cabo las actuaciones pertinentes y eficaces para cumplir lo ordenado en la presente resolución. Sexto, dese vista al Congreso del Estado de Michoacán y a la Contraloría Interna del Ayuntamiento de Zitácuaro, Michoacán, para los efectos precisados
en el considerando cuarto de esta resolución. Secretaria General, perdón, magistrado, quiero usar la palabra. Sí, quiero mencionar que si no tienen inconveniente respecto al resolutivo sexto que se acaba de leer, que tendrá de visto al Congreso y a la Contraloría Interna, será que una vez que quede firme la presente resolución. Agréguese el resolutivo sexto, que una vez que quede firme la resolución. Secretaria General, continúe por favor con la sesión. Con mucho gusto, presidente. El segundo asunto corresponde al proyecto de sentencia de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 959 y 960 del presente año y aprobación en su caso. Licenciado Roberto Clemente Ramírez Suárez, iba a dar cuenta con el proyecto de sentencia circulado por la ponencia a cargo del magistrado Homero Valdovinos Mercado. Con su autorización, magistrados integrantes del Pleno de este tribunal, doy cuenta conjunta con los expedientes indicados por la Secretaría General. El primero, promovido por Edgar Castro García por su propio derecho, y el segundo por Araceli Estrada Esquivel en su carácter de representante del antes nombrado, contra actos del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y su secretario, consistentes en la omisión de dar a conocer el desarrollo de las etapas del proceso de elección del jefe de tenencia de la comunidad denominada Las Guacamayas, dado que alegan, a la fecha de presentación de las demandas, no se había realizado la apertura de los paquetes electorales y, en consecuencia, tampoco el cómputo de las boletas respectivas, ni se les había informado si se había promovido en contra de los resultados preliminares de dicha elección algún medio de impugnación, por lo que, a su criterio, se vulnera el principio de certeza que rige en materia electoral. En este orden de ideas, dado que de los hechos y agravios expuestos por los actores se advierte que existe identidad de las autoridades responsables, así como que sus pretensiones son las mismas, se propone la acumulación del expediente TEM-JDC 960-2015 al TEM-JDC 959-2015 por ser el primero que se recibió en la oficialidad de partes de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, del análisis integral de las constancias del sumario, se infiere que existe una causa que impide el dictado de una sentencia que analice el fondo de la controversia planteada, en virtud de que los hechos que sirvieron de base para promover los juicios han desaparecido. La anterior afirmación encuentra sustento en la circunstancia de que las autoridades responsables, de manera unilateral, accedieron a las pretensiones de los promoventes, que, como se dijo, en esencia consisten en conminarlas e informarles sobre el desarrollo del proceso de elección del jefe de tenencia de las Guacamayas, así como realizar la apertura de los paquetes electorales y conteo de boletas respectivas. Máxime que existe en autos el oficio dirigido a Edgar Castro García, por el que se le comunicó su nombramiento al cargo antes indicado, por lo que es dable determinar que los juicios que se analizan han quedado totalmente sin materia. Conclusivamente, con fundamento en lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 27 de la Ley de Justicia en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Michoacán, en relación con lo establecido en la diversa fracción tercera del numeral 54 del reglamento interno de este tribunal, se propone tener por no presentadas las demandas que dieron origen al medio de impugnación en que se actuó. Es cuanto, señores magistrados. Gracias, licenciado Ramírez Suárez. Señores magistrados, a su consideración el proyecto de sentencia. Al no existir ninguna intervención por parte de los magistrados, Secretaria General, por favor, tome su votación. Con gusto, presidente. Magistrados, en votación nominal se consulta, se aprueba el proyecto de sentencia del que se ha dado cuenta. Magistrado Rubén de Ávila. A favor del proyecto. Magistrado Ignacio Hurtado Gómez. A favor. Magistrado Alejandro Rodríguez Santos. A favor. Magistrado Homero Valdovinos Mercado. Es mi propuesta. Magistrado presidente José René Olivos Campos. A favor. Presidente, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en los juicios para la protección de los derechos políticos electorales 959 y 960 de 2015, este pleno resuelve. Primero, se decreta la acumulación del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano TEM-JDC 960-2015 al diverso TEM-JDC 959-2015, por ser este el que se recibió en primer término por este órgano jurisdiccional. Segundo, se tiene por no presentadas las demandas de los juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano interpuestos por Edgar Castro García por propio derecho y por Araceli Estrada Esquivel como representante del antes nombrado contraacto del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y su secretario.
Licenciada Vargas Vélez, por favor, continúe con la sesión. Gracias, presidente. El tercer y cuarto de los asuntos corresponden a los proyectos de sentencia de los procedimientos especiales sancionadores 164 y 158, ambos de este año, y aprobación en su caso. Licenciada Lisbeth Díaz Mercado, sírvase dar cuenta conjunta con los proyectos de sentencia circulados por la ponencia a cargo del magistrado Alejandro Rodríguez Santoyo. Con su autorización, magistrado presidente y señores magistrados, doy cuenta conjunta con los proyectos mencionados, comenzando el primer término con el proyecto del expediente TEMPE 164/2015. En la consulta se propone declarar inexistentes las violaciones a los artículos 246 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 169, párrafo quinto del Código de la Materia en el Estado, toda vez que las dos lonas materia de la denuncia, contrario a lo que se argumentó por el quejoso, sí contenían la identificación precisa del partido que registró al candidato Salvador Peña Ramírez, al tener la inserción candidato del Partido Revolucionario Institucional para la elección extraordinaria 2015 Michoacán. Por otra parte, en el proyecto se propone declarar la existencia de la violación a la fracción tercera del artículo 171 del Código Comicial Local en relación con el acuerdo del Instituto Electoral de Michoacán, identificado como CG 361/2015, en razón de que se acreditó, en primer término, la existencia de propaganda electoral consistente en dos lonas colocadas en árboles de la localidad El Cerrito, carretera Juncapeo, Michoacán, con contenido a favor del Partido Revolucionario Institucional y su candidato al cargo de diputado local para el Distrito 12, con cabecera en Hidalgo, Michoacán. 2. Que su colocación de la propaganda lo fue en un lugar prohibido por haberse encontrado sujetas en árboles. Y 3. Que su publicidad lo fue dentro del periodo de campañas de los diversos cargos de postulación para este proceso electoral extraordinario, bajo el contexto, tomando en consideración que únicamente se acreditó la falta relativa a la colocación de la propaganda en lugar prohibido y que ésta benefició directamente al partido y ciudadano denunciados. En consecuencia, una vez analizadas las circunstancias objetivas y subjetivas de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron, en las que no se acreditó dolo en su obrar y no existió reincidencia, se propone sancionar con una amonestación pública. Ahora me permito dar cuenta con el proyecto TEMPE 158/2015. El partido denunciante manifestó la existencia de violaciones en torno a la propaganda, pues afirmó que la misma no se ajustó a las normas establecidas en el Código Electoral del Estado de Michoacán, en concreto por carecer del logotipo del partido postulante, que en el caso concreto fue el Partido Revolucionario Institucional, así como de la indebida utilización de colores que ofuscaban al electorado. En el proyecto de cuenta se propone declarar la inexistencia de la violación atribuida al ciudadano Salvador Peña Ramírez, entonces candidato a diputado local por el Distrito 12 de Hidalgo, Michoacán, y el Partido Revolucionario Institucional, al no haberse acreditado la existencia de las irregularidades en la propaganda, conforme a los razonamientos siguientes. En la especie, el denunciado Salvador Peña Ramírez afirmó que la propaganda sí contaba con los datos de identificación de la misma, pues se insertó la leyenda candidato del Partido Revolucionario Institucional para la elección extraordinaria 2015 Michoacán, defensa que resultó procedente, pues como se vio en las certificaciones realizadas por el personal del Instituto Electoral de Michoacán, la propaganda sí cuenta con la leyenda que identifica el partido político postulante del candidato Salvador Peña Ramírez, como la del Partido Revolucionario Institucional, dentro del proceso electoral extraordinario 2015-2016. De igual manera, en cuanto a la afirmación de que el uso de los colores en la propaganda del candidato, al ser distintos a los que utiliza el partido postulante, constituía una vulneración a la norma, se determinó que no existía tal, lo anterior a partir del análisis de los escritos de cumplimiento de requerimiento que presentaron Salvador Peña Ramírez y el Partido Revolucionario Institucional, así como el oficio BC-IS 199/2015 del vocal de Capacitación y Educación Cívica del Instituto Electoral de Michoacán, con los que se demostró que los colores utilizados en la propaganda de Salvador Peña Ramírez
son distintos a los empleados en la propaganda institucional lanzada para la participación ciudadana por el Instituto Electoral de Michoacán en el distrito de Hidalgo. De ahí que las violaciones no quedaron demostradas y se ordenó revocar las medidas cautelares concedidas. Es la cuenta, señor magistrado presidente y señores magistrados. Gracias, licenciada Díaz Mercado. Señores magistrados, a su consideración los proyectos de sentencia. No existe ninguna intervención por parte de los magistrados. Secretaria General, por favor, tome su votación. Claro que sí, presidenta. Magistrados, en votación nominal se consulta si aprueban los dos proyectos de sentencia de los que se ha dado cuenta. Magistrado Rubén Herrera Rodríguez. Con ambos proyectos. Magistrado Ignacio Hurtado Gómez. A favor. Magistrado Alejandro Rodríguez Antonio. A favor. Los proyectos. Magistrado Homero Valdovinos Mercado. A favor. Magistrado presidente José René Olivos Campos. A favor. Presidente, me permite informarle que ambos proyectos han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia del procedimiento especial sancionador 164/2015, el Pleno resuelve: primero, se declara la inexistencia de la violación a los artículos 146 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 169, párrafo quinto del Código de la materia, que se hizo consistir en la omisión del logo o identificación del partido político postulante en la propaganda del Partido Revolucionario Institucional y Salvador Peña Ramírez dentro del procedimiento especial sancionador TMP 164/2015. Segundo, se declara la existencia de la violación atribuida al Partido Revolucionario Institucional, así como a su candidato al cargo de diputado local por el principio de mayoría relativa por el Distrito Electoral Local 12, con cabecera en Hidalgo, Michoacán, ciudadano Salvador Peña Ramírez, relativa a la colocación de propaganda electoral en lugar prohibido dentro del procedimiento especial sancionador TMPES 164/2015. Tercero, se impone al Partido Revolucionario Institucional y al ciudadano Salvador Peña Ramírez, acorde con el considerando 11º de la resolución, una amonestación pública. Por lo que respecta al procedimiento especial sancionador 158 de este año, el Pleno resuelve: primero, se declara la inexistencia de la violación atribuida al ciudadano Salvador Peña Ramírez y al Partido Revolucionario Institucional dentro del procedimiento especial sancionador TMP 158/2015 en los términos de esta resolución. Segundo, se revoca el acuerdo de las medidas cautelares emitido por el secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Michoacán mediante el acuerdo 19 de diciembre del año 2015 en el expediente IEM-PES 368/2015. Licenciado Vargas Vélez, continúe con la sesión. Presidente, me permite informarle que han sido agotados los asuntos para análisis y resolución en esta sesión pública. Señores magistrados, se declara cerrada esta sesión pública. Muchas gracias y buenas noches a todos.